gobernador regional, delegado presidencial regional, autoridades presentes, organizaciones civiles y todo, muchas gracias por estar acá en la primera sesión del Comité Regional de Cambio Climático, una instancia que es súper importante para nosotros como gobierno, porque va a dictar desde ahora en adelante una hoja de ruta de cómo lograr ser un gobierno ecológico. Suena muy bonito en el discurso, un gobierno ecológico, un gobierno verde, pero ¿cómo logramos eso? Hay instancias que son súper importantes, como limpiezas de playa, políticas medioambientales desde el Estado, pero cuando son temas más importantes, por ejemplo, permisos sectoriales de una minera, o la minería sustentable, o la construcción. Veíamos ayer en un seminario de cambio climático en cómo, por ejemplo, el césped artificial afecta en el cambio climático y en el calentamiento global. Son decisiones que desde estas instancias se deben tomar, y hoy en día nuestro presidente Gabriel Boric toma la decisión de que desde los ministerios y de las carteras se tomen decisiones ambientalmente justas, ambientalmente amigables, porque nosotros tenemos un objetivo claro que es la descarbonización, o sea, la carbono neutralidad al año 2050. Y creemos que desde el municipio, desde todas las seremías, desde el gobierno regional, desde la delegación presidencial, podemos y tenemos la obligación de tomar acciones. El cambio climático dejó de ser un cliché y es una realidad. Hoy en día lo vemos en los deportes de los ríos, en la escasez hídrica, lo conversamos con la seremi de agricultura, no tenemos agua. O sea, entonces las decisiones que salgan de acá a futuro son súper importantes en cómo vamos a desarrollar esta hoja de ruta hacia una carbono neutralidad. Así que desde ya muy contento, que sea una jornada provechosa y muchas gracias por asistir. Agradecemos las palabras del Seremi de Medio Ambiente en su calidad de secretario ejecutivo de este comité, y sumamos a los saludos a los representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden que también son parte del COREC. A continuación también nos entrega su saludo el delegado presidencial regional de Arequipa y Parinacota, don Ricardo Sanzana Oteiza. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy contento de estar aquí en esta instancia que muchas veces, como decía recién el Seremi, se ha generado desde el punto de vista solamente sectorial o en iniciativas desde el mundo de la sociedad civil, iniciativas que finalmente buscan y propenden a una mejor condición medioambiental. Pero hoy día lo que tenemos, ¿cierto?, es una urgencia medioambiental, es una obligación que nos convoca a todos y a todas, y como gobierno asumimos absolutamente esa obligación, pero la transformamos también en un compromiso. Y es un compromiso que no es de buena voluntad, sino que aquí hay legislación de por medio, tenemos el Tratado de Escazú ya firmado, tenemos, corriendo en esto, tenemos un compromiso de carbono neutralidad para el año 2050, y por lo tanto, este es un gobierno no solo verde, sino que además descentralizador. La instancia que hoy día nos convoca a cada uno de nosotros tiene que ver justamente con eso. Se presentará el plan hoy día, que tiene que ver justo con la idea de que desde las regiones podamos ser capaces de generar condiciones propias del territorio. La condición territorial medioambiental de Arica y Parinacota es muy distinta a la que ocurre en otras regiones. Hoy día nos hemos enterado, lamentablemente, en la mañana, el volcamiento de un camión en el sector de Chucuya, 3.300 litros de petróleo en un humedal, en un bofedal. Entonces, ¿cómo somos capaces de generar condiciones ahí? Donde, por ejemplo, hay una obligación de Estado de cumplimiento de un tratado internacional que nos liga con nuestro país vecino, hermano de Bolivia, para el libre acceso al puerto. La incidencia que tiene, ¿cierto?, el cumplimiento de estos tratados, la incidencia que tiene esto en el comercio de la región, el comercio internacional de la región, tiene también, lamentablemente, una incidencia. Yo ayer estuve en el complejo fronterizo de Tungará y podíamos ver cómo, lamentablemente, la ruta en general está absolutamente contaminada, ¿cierto?, donde no hay pobladores. Pareciera ser muy curioso que donde no hay pobladores probablemente no debiera haber mayor incidencia en ese punto de vista, y sin embargo está absolutamente descuidada desde el punto de vista de quienes transitan por ese lugar. Entonces, de nuevo,
en este espacio territorial que nos compete resguardar también, tenemos que generar condiciones desde aquí para que podamos ser no solo comprometidos, sino que además obligados al cumplimiento de cada uno de ellos. Por eso que cada una de las carteras que se encuentran en este espacio y cada uno de los integrantes de la sociedad civil, cada una de las Fuerzas Armadas y de orden que nos acompañan, tienen una obligación que tenemos que hacer confluir en una única misión y visión relacionada con nuestra región. Así que yo espero que sea una gran jornada. Esta es la primera, que sean muchas más, porque el cambio climático hoy día es una tremenda urgencia que nos convoca. Alguien nos decía en algún momento, si no nos abocamos a esto, nos sacamos mucho más con levantar una cantidad infinita de leyes que nos lleven a un mejor vivir, ¿no? Si no vamos a ser capaces de sostener, por ejemplo, la escasez hídrica. O sea, sin agua no hacemos nada y no tenemos nada más que hacer desde el punto de vista de otras carteras. Entonces, ahí convocamos a cada uno de ustedes. Esta es una región que, insisto, tiene problemas medioambientales que tenemos que resolver, como por ejemplo, lo señalaba recién el Ceremi, la escasez hídrica, y veamos cómo nos vamos a hacer cargo entonces, gobernador regional subrogante de ahí, con temas del tratamiento de las aguas servidas, por ejemplo, en nuestra región, cómo somos capaces de volcar aquello que hoy día no solo contamina, sino que además volvamos aquello como una ventaja para el riego en el sector agrícola. Hay medidas que tomar y estamos comprometidos, como dije, y obligados como gobierno a que se tomen pertinentemente. Así que muchas gracias, que sea una gran jornada. Muchas gracias, señor delegado, por sus palabras. El Comité Regional de Cambio Climático de Arica y Parinacota fue concebido por resolución de la exintendencia el 19 de junio del año 2018, resolución que menciona la importancia del cambio climático para nuestra región. Tras la reciente promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, la presidencia de este comité recae en el gobernador regional como nueva institucionalidad. Bajo esta figura, invitamos al gobernador regional subrogante de Arica y Parinacota, Leonel Huerta Fernández, quien entregará su saludo y realizará su presentación en calidad de presidente de la primera sesión de este comité año 2022. Adelante, gobernador. Muy buenos días a todos los presentes, a nuestro delegado presidencial, al Ceremi y secretario del Comité de Cambio Climático Regional, ¿cierto? Y a todos los directores de servicios y Ceremi que nos acompañan, y a la sociedad civil que sí se encuentra aquí, los saludos también. La verdad que, bueno, es un honor representar a nuestro gobernador Jorge Díaz Ibarra en esta primera sesión del Comité de Cambio Climático Regional, y que está mandatado por ley. Parte, como lo señalaba el delegado, de la descentralización. Nos hace cargo, ¿cierto?, de la presidencia de este comité regional a través de una ley. Si bien es cierto, ya se ha sesionado anteriormente, entendemos que esta es la primera sesión de la Comisión al alero de una ley, la 21.455, que es muy reciente, que es de hace como 6 meses, desde junio, ¿cierto?, del 13 de junio. Entonces, esta es la primera comisión y es importante porque vamos a estar bajo al alero de una ley y esperando el reglamento, porque aún no tenemos reglamento, está en construcción. Una ley sin reglamento es importante desarrollar dicho reglamento. Señalado esto, Chile es uno de los países que cumple con 7 de los 9 criterios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Atendía la geografía que tenemos en el país, ¿cierto? Tenemos bosques, tenemos desierto, tenemos montaña, y eso lo hace vulnerable a los cambios climáticos, tal como lo señalaba nuestro delegado, cumpliendo esos 7 criterios de los 9 que señala esa Convención Marco de las Naciones Unidas. Es necesario tener este comité regional para que se vayan desarrollando los planes y políticas y instrumentos que requiere, ¿cierto?, la región, da además las particularidades propias de la región. Tenemos una pequeña presentación que voy a ir avanzando de manera general, ¿cierto? No sé si me lo puedo tomar el micrófono para ir hablándole, porque bueno, está la gobernanza, ¿cierto?, del artículo 24 de la ley que yo les mencionaba, donde a nosotros nos ponen como presidencia, ¿cierto?, junto con el delegado presidencial, que también lo menciona este PPT, están los Ceremi, otros servicios públicos, las municipalidades, tenemos un consejo consultivo regional y procesos participativos. ¿Podemos avanzar? Bueno, ahí están todos los integrantes están en la ley, ¿cierto?, todos los servicios públicos que nos acompañan, las municipalidades. Y en algún momento funcionamos en años anteriores, 2018 al 2022, en 12 sesiones.
ninguna bajo el alero de esta ley. ¿Ya? Podemos avanzar, ¿no? La visión estratégica, ¿cierto? Implementar estrategia regional, uso del mar, políticas públicas. En el fondo, gracias Ignacio, en el fondo lo importante ahí se puso, lo importante de este comité regional es que se vayan elaborando instrumentos, se vayan buscando recursos. Nuestro gobernador está llano, ¿cierto?, a financiar iniciativas. Ya hemos hecho algún aporte en algunas pequeñas iniciativas a través de subvenciones que el gobierno regional tiene, pero también tiene que nacer la idea de cada uno de ustedes. ¿Cómo ven la región? ¿Cómo la piensan? ¿Cómo la van desarrollando? ¿Qué se espera? ¿Cómo actuamos frente a situaciones adversas, ¿cierto?, en el cambio climático? Me comentaba nuestro ingeniero ambientalista Jaime Fuentes, que nos acompaña por acá, que la región está sufriendo hay un cambio climático porque se adelantan las llovinas, ¿cierto? Van a haber llovinas nuevamente, no sé si están pronosticadas para mañana, pasado mañana. Entonces ya estamos viendo cómo ciertas situaciones ya se están haciendo presentes. Lo mencionaba también el Ceremi. ¿Qué hacemos frente a los demás actores del mundo privado? ¿Cómo diseñamos políticas públicas? ¿Cómo actualizamos, ¿cierto?, algunos planes estratégicos de desarrollo en la región respecto a la explotación minera, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos viendo y cómo vamos advirtiendo nuevas ideas? Entiendo yo que la flora y fauna, ¿cierto?, en nuestra región no funciona por decretos leyes, sino que va funcionando a través de cómo va cambiando el medio ambiente, ¿cierto? Cómo la nidificación de las parinas flamencos no siempre es el mismo lugar, cómo llega a su lugar de nidificación, ¿cierto? Cómo se va desarrollando. Y eso lo hacen los expertos, los ingenieros ambientalistas, los geógrafos, todos los especialistas de cada una de los Ceremi. Entonces eso va cambiando, ¿ya? La normativa, ¿cierto?, es una norma que llega después. Entiendo que los cambios sociales y los cambios climáticos van mucho más avanzados y la legislación siempre llega posterior, a cubrir esa necesidad. Y esa necesidad tiene que ser cubierta por cada uno de los actores presentes. No vamos a dar las soluciones nosotros desde el gobierno regional porque no tenemos quizás las competencias tampoco, solamente contamos con algunos profesionales en el área específica, pero en conjunto con cada uno de ustedes podemos lograr algún plan, alguna estrategia, algún instrumento que sea importante, algún estudio que tengamos que financiar para aquello, ¿cierto? Porque se deben hacer estudios, no podemos desde cada uno de los servicios pretender tener la solución, es muy complejo, se necesitan especialistas de alto nivel para buscar nuevas soluciones y para eso el gobierno regional está dispuesto a financiar seguramente alguna iniciativa científica, ¿cierto?, que nos señale qué está pasando con el cambio climático en nuestra región, generar planes y políticas e instrumentos e ir desarrollándolas. ¿Tenemos más allá? Bueno, además tenemos que ver experiencias de otras regiones, ¿cierto? En otras regiones también se han desarrollado planes. Nosotros siempre pensamos siempre que hablamos al interior del gobierno regional y el gabinete, que nosotros tenemos que ver las experiencias buenas en otras regiones y quizás las experiencias malas también para no hacer lo mismo. Entonces ya hay planes en otras regiones, se han desarrollado en otras regiones planes estratégicos, creo que en 4, y revisemos esa experiencia, cómo la podemos adaptar a nuestra realidad. Son súper diferentes porque los climas, la diversidad, en algunos lugares hay bosque, nosotros no tenemos bosque, a pesar de que hay un bosque en el interior de Queñuas, ¿cierto? Queñuas, que también ahí está, muy lindo, hay que ver cómo lo preservamos, cómo trabajamos con eso. Y cómo vamos desarrollando políticas en base a estos instrumentos que ya existen, ¿cierto? Y vamos elaborando nuestro propio instrumento, nuestra propia planificación, cómo se desarrolla y finalmente cada uno de ustedes dará su opinión en esta primera sesión que está siendo transmitida por ley. Hay una obligación legal de ser transmitida por ley y tener resguardo de todo lo que se está conversando. Así que, nada, darles la bienvenida de parte de nuestro gobernador Jorge Díaz Ibarra. Esperar que sea fructífera esta reunión, que tengamos algún resultado y seguir avanzando en otras comisiones, ¿cierto? Ya con resultados, con alguna idea, con alguna estrategia y con algún financiamiento que se requiera. Muchas gracias. A continuación, dejo con ustedes la presentación técnica de esta sesión a cargo de la encargada de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Seremi del Medio Ambiente, Liz Maldonado Rojas, con su tema Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Liz Maldonado, de profesión trabajadora social por la Universidad de Tarapacá, posee un diplomado en Cambio Climático y Desarrollo en Bajo Carbono, junto a un reciente magíster en Gestión y Políticas Públicas. Liz, bienvenida. No, buenos días a todas y a todos. Gracias, Elena. No les molesta que me ponga por allá, ¿verdad? Creo que es más fácil para mí.
Bueno, yo, como decía Elena, acabo de obtener un magíster hace muy poquito y mi trabajo de tesis fue precisamente la elaboración del PARC. Yo, con la colega que construí esta tesis, nuestro interés era formular un documento que efectivamente le sirviera a la región, y lo que dice don Leonel está súper en línea con el preámbulo de lo que técnicamente voy a mostrarles yo ahora. Habíamos pensado en una primera instancia, y que fue el compromiso que tomé yo con los profesionales técnicos del COREC, de poder mostrarles el plan, pero dado los estudios que nosotros hicimos de los 4 pilotos que existen a nivel país, tomaron en promedio entre 18 y 24 meses. Entonces, para nosotros, por una cuestión administrativa, era imposible levantar el plan, pero además hay un componente súper importante, que esto es muy técnico, requiere de muchos expertos con experiencia en la materia, y por tanto lo que hicimos a sugerencia del profesor Cabrales, que es el actual director de Corfo, y de Rodrigo Carreños, que es el profesional de Mideso, levantamos los términos de referencia. Nosotros vamos a enviarle estos términos de referencia al comité técnico para que puedan hacer las observaciones, y quiero partir haciendo muy brevemente un preámbulo del marco jurídico internacional para que se entienda cómo llegamos al establecimiento de los planes de acción regional de cambio climático, que en adelante voy a tratar de reducirlos como PARC. En el 92, ¿cierto?, la Convención Marco de las Naciones Unidas es la primera instancia en la que los países se ponen de acuerdo para hacer frente a los desafíos del cambio climático, y el principio rector fue responsabilidades comunes pero diferenciadas. Eso implicó que no todos los países se pusieron de acuerdo y no adquirieron compromisos en la reducción de gases de efecto invernadero. Luego, en el 97, con el protocolo de Kioto, se establecen los mecanismos para poder cumplir, los mecanismos de mercado para poder cumplir con los objetivos, y aparecen mecanismos como el de desarrollo limpio, en el que países desarrollados financiaban proyectos de mitigación en países en vía de desarrollo. Pero ahí hay un tema que no me voy a meter porque no es lo que nos convoca ahora, pero básicamente había un tema con quién se llevaba efectivamente la reducción de gases, qué país se llevaba la reducción de esos gases de efecto invernadero, y estaba previsto en este calendario del protocolo de Kioto, que en el 2009 se pusieran de acuerdo con qué iba a ocurrir después del 2012. Porque el 2012 terminaba el protocolo, los compromisos de Kioto. Eso no ocurre, los países no se ponen de acuerdo, y finalmente dicen, bueno, vamos a extenderlos hasta el 2015, fecha en la que dice, vamos a definir cuál va a ser el marco jurídico internacional en temas de cambio climático, y así aparece el Acuerdo de París del 2015, que allí sí se ponen de acuerdo todos los países miembros en tomar un compromiso de reducción de gases de efecto invernadero a niveles preindustriales, ¿cierto?, y limitar el aumento de la temperatura en 1,5. Pero además, súper importante, el Acuerdo de París estableció que los países tienen que reportar sus compromisos. Entonces, en definitiva, el Acuerdo de París establece el objetivo, y la NDC establece el cómo voy a cumplir yo con ese compromiso internacional, pero con metas autoimpuestas por cada país. Chile, de hecho, presentó su NDC, la actualización de su NDC, el 2020, y la idea es que esto se revise y se vayan haciendo compromisos más ambiciosos cada 5 años. Y con eso ya podemos entrar en el marco del contexto institucional, destacar que Chile ha hecho un esfuerzo súper importante en materia de robustecer su política climática, y ejemplo de ello es que el 13 de junio se promulgó la Ley de Cambio Climático, que ustedes ya lo han visto, ¿cierto?, meta de carbono, neutralidad y resiliencia. No me voy a detener en todos los instrumentos porque solo quiero, insisto, señalar cómo se establecen los PARC, y la ley establece en su artículo 11 el detalle que voy a pasar a mostrarles ahora, que son los que se constituyó como términos de referencia, pero además la NDC establece dentro de sus artículos el hecho de que al 2025, que al 2025 tienen que haber constituido 10 PARC, y el 2030 la totalidad de las regiones del país tienen que contar ya con sus planes de acción regional de cambio climático, y la estrategia climática de largo plazo establece la generación de los planes de acción regional, pero también los comunal. ¿Cuál es la lógica de estos instrumentos? La ley marco viene a ser el paraguas de todos los instrumentos que ya existían, pero le viene a dar un peso de legalidad. Entonces yo les decía que las NDC son el cómo voy a cumplir yo con esta meta internacional, que es el Acuerdo de París. Entonces ese cómo en Chile se transforma en el qué. Entonces, ejemplos de metas dentro de las NDC está el tratar de mantener, de no superar las 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente. Entonces eso se transforma en una meta para Chile del qué voy a hacer.
Y el cómo voy a cumplir con eso se establece en la estrategia climática de largo plazo. Aquí en la estrategia se establecen metas y objetivos por sector. Entonces, en este ejemplo de las 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente, le corresponde al sector energía, entonces, el recambio de la matriz energética. Y así aparecen, por ejemplo, en los planes sectoriales la ley de cierre termoeléctrica. De esa manera se vinculan los instrumentos y ya les decía yo que todos establecen la generación de los planes de acción regional por lo que se señalaba recién, ¿cierto? Entonces, ya con esto, el artículo 11 de la ley establece que la elaboración le corresponde a los comités regional de cambio climático y establece además que su finalidad es definir objetivos e instrumentos de gestión de cambio climático a nivel regional y comunal y deben ser coherentes con la estrategia climática de largo plazo, con los planes de mitigación y de adaptación y con los planes comunales de adaptación y mitigación si es que los hubiera. Establece además una serie de contenidos, que es lo que nosotros con Tamara, que es mi colega con la que construimos la tesis, se transformó en la metodología de trabajo, pero además establecimos como objetivo, y que es el objetivo de los términos de referencia, la elaboración en conjunto con el Comité Regional de Cambio Climático, el PARC, o el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, en el contexto de una visión estratégica de desarrollo baja en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliencia al clima para un periodo de 10 años. Esta es la metodología que nosotros levantamos. La primera instancia es solamente técnico, requiere de expertos, requiere de trabajos que se hayan desarrollado previamente en la materia. La etapa 6 a la 8 tiene que ver con una socialización del anteproyecto a la ciudadanía, porque esto tiene que ser parte de todos. Ya le voy a entrar en detalle en algunos de ellos. Y finalmente, la etapa 9 es la firma de una resolución por parte de la delegación presidencial que le da validez a este documento que se genera. Entonces, la etapa 0 es solamente una preparación del plan, se construye un expediente que es público, se constituyen las mesas técnicas que tienen que estar formadas por los servicios públicos, pero también por la academia, por el sector privado, por la sociedad civil. La primera fase, ya en concreto de levantamiento de información, tiene que ver con una caracterización del clima, identificación de los principales impactos del cambio climático, entre otros, y la segunda etapa es de caracterización de la vulnerabilidad, identificando los sectores críticos y generando las cadenas de impacto, que es lo principal en la elaboración de estos planes de acción regional. La etapa 1 y 2 son las más complejas de trabajar, son las que requieren de más información técnica. La etapa 3 es una vinculación con los planes sectoriales que les mencionaba yo recién, que son los instrumentos, con los planes de adaptación, con los planes de la estrategia climática, las NDC, pero también, como decía don Leonel, con los planes de desarrollo regional, con el instrumento que nosotros tengamos en la región. El PARC debe conversar con todos los instrumentos que hagan frente a los desafíos del cambio climático. La cuarta fase es la identificación y priorización de las medidas. Entonces ya hicimos un trabajo técnico, ya levantamos cuáles son las fuentes de sumidero, ¿cierto? Los gases de efecto invernadero, entonces ya levantamos las cadenas de impacto. Entonces hoy día en esta fase se prioriza en conjunto con el COREC, la consultora en conjunto con el COREC, ¿cierto? Para identificar cuáles son las medidas que se van a priorizar. Y la quinta fase es de evaluación y monitoreo, en la que se levanta quién va a ser el responsable de la medida, la fecha, Cartagán, en fin. La etapa 6 ya es la definición de una propuesta de anteproyecto, ya tenemos definido cuáles son las metas de mitigación, de adaptación, y se pasa a la etapa 7, que es de consulta ciudadana. Dentro del plan que se les va, las TDR que se le van a enviar a ustedes, nosotros consideramos también una consulta indígena. Por ahí escuché ayer o antes de ayer alguien que decía que la participación ciudadana estaba sobrevalorada, y la verdad es que para construcción de instrumento público es sumamente importante contar con la visión y la opinión de la ciudadanía, y por eso se hacen consultas ciudadanas, pero también una especial para las comunidades indígenas respecto de este anteproyecto. Y la etapa 8 es ya la recogida de estas observaciones, plantearlas en el PARC, para terminar, como les decía, con la firma del delegado presidencial mediante una resolución. Esto, muy brevemente, no voy a entrar ya en detalle, pero es los informes que se les estarían pidiendo a la consultora. El primer informe es solamente la preparación de las mesas técnicas, los actores relevantes. El segundo informe, la etapa que acabamos de revisar, la 1 y 2. En el tercer informe, que es el más completo, va de la etapa 3, 4, 5, y el cuarto informe es la etapa de participación ciudadana con la entrega de las observaciones, para en el quinto y último informe entregar los resultados y el plan en concreto. Esto solamente lo estoy proyectando, que es el presupuesto, con la finalidad de que se entienda que la mayor parte
parte de este proceso se la llevan los expertos técnicos y una parte menor tiene que ver con los gastos como para los talleres, seminarios que se van a levantar en la consulta de este proyecto, y eso nos da un total de 299 millones y fracción. Todo el detalle lo van a poder ver en los términos de referencia que nosotros les vamos a enviar. El equipo técnico, ¿cierto?, a cargo de un coordinador de cambio climático que va a estar a cargo de los profesionales, un coordinador del proceso participativo para las consultas y un experto financiero para todo lo que tenga que ver con rendiciones. Me voy a saltar la síntesis porque en verdad anoche mientras revisaba la PPT me puse a pensar, porque Ignacio me dijo, trata de conquistarlos. Entonces, en verdad lo que hice fue poner que un país vulnerable cuando está expuesto, a amenaza, y es resiliente cuando tiene la capacidad de adaptarse. Este plan de acción es un instrumento para los tomadores de decisión para efectivamente tener una región con desarrollo bajo en carbono. Es una necesidad, no porque lo mandate la ley. El planeta sobrevivió a 5 extinciones masivas, entre ellas la de los dinosaurios, y hoy día estamos habitando el mismo planeta. De nosotros depende mantenernos aquí, y esto es un buen instrumento para los tomadores de decisión y para que la ciudadanía entienda la importancia de contribuir a los efectos del cambio climático. Eso, gracias. Agradecemos entonces esta presentación técnica por parte de la encargada de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de nuestra Seremi. Para sellar de forma simbólica este trabajo intersectorial entre el Estado y la academia, los integrantes de este comité, uno por servicio, pasarán a medida que vayan siendo nombrados en las afueras del salón para firmar un lienzo de compromiso regional y la posterior foto oficial, para retornar con la segunda parte del taller del comité, que es una charla magistral a cargo de una académica de la Universidad de Chile, experta en climatología. Por favor, acompáñenos afuera.